entre ellos que tienen ingresos en dólares o que son comerciantes y tienen ingresos ajustables que preservan un cierto nivel de atención. ¿Cómo podemos entonces utilizar la evidencia para tratar de responder a las necesidades de atención de nuestro paciente? Bueno, básicamente recordando la mnemotecnia, las 5A, que están en inglés lamentablemente, pero son muy fáciles de comprender, que es el proceso de ejercer una práctica médica basada en evidencia, que es primero hacerme una pregunta, inquietarme por un aspecto, preguntarme qué tal sí, y no asumir que lo que estoy haciendo por parecer funcionario es necesariamente válido. Segundo, adquirir la información una vez que he buscado la información de manera apropiada, de manera sistemática. Una vez que la consigo, que la adquiero, la valoro críticamente, la hago pasar por filtros de calidad para ulteriormente aplicarla. Una vez que la aplico, puedo valorar mi desempeño tanto en la consecución de esta evidencia como responde el paciente a la aplicación de la evidencia en el caso de él. Este proceso, ¿verdad? Que pareciera complicado en ocasiones y que reviste cierto grado de sencillez si lo aplico de manera sistematizada y si tengo acceso a fuentes confiables de información médica, puede ayudarnos tanto en producir una respuesta adecuada en momentos de crisis a los pacientes, como también en ocasiones a economizar. Un ejemplo, por ejemplo, de ello es la artritis reumatoidea, donde la terapia triple logra una American College of Rheumatology 50 y remisión en 60 y 28% de los pacientes respectivamente. Y esto lo vivimos de manera, vamos a llamarlo, indeseada o involuntaria con la desaparición de los biológicos. Observamos que muchos pacientes nuestros que estaban en remisión con los biológicos y que la enfermedad reapareció al desaparecer los biológicos, tuvimos que colocarlos de nuevo en terapia triple de base y vimos con sorpresa que estos pacientes, un grupo de ellos, ¿verdad?, mejoró y mejoró de manera importante, indicando que probablemente éramos un poco rápidos anteriormente para migrar al uso del biológico y que probablemente no le dimos el beneficio del tiempo a la terapia triple, a la terapia combinada de base que se recomienda para los pacientes en casi todas las guías de buena práctica clínica y en los protocolos de tratamiento targeted, ¿verdad? Hay otro ejemplo en el cual se puede usar la evidencia, que es en el abuso y por ende el costo innecesario de tratamientos al no seguir lineamientos. Un ejemplo es el screening de tuberculosis, de osteoporosis, disculpen, que es un excelente ejemplo de cómo se abusa de un procedimiento que tiene un costo y que su utilidad es cuestionada cuando lo utilizo de manera inapropiada. Casi todos los pacientes que llegan a nuestra consulta tienen una densitometría bajo el brazo y cuando uno revisa las indicaciones que ésta tenía para ella, uno encuentra que el paciente no cumplía los criterios que se le requieren para ese procedimiento. Y por otro lado, ve con sorpresa que pacientes con artritis reumatoide de larga data, pacientes lúpicas que están en terapia de esteroides, pacientes que tienen dermatomiositis o polimiositis con esteroides a dosis alta, no se le indica el tratamiento, el procedimiento simplemente porque son hombres o porque son mujeres jóvenes. En pacientes con familiares fuera del país o recursos variables, hay uso de terapias biológicas también, de las cuales nos hablará Martín en el Congreso, como son los inhibidores de la JAK kinasa o del rituximab humanizado subcutáneo, que puede incrementar la tasa de respuesta y mantenimiento de la remisión en aquellos pacientes que puedan costear este tratamiento. En Colombia, en Bogotá, la Pfizer, el tratamiento con tofacitinib sale aproximadamente unos $600 al mes si el paciente toma 2 tabletas por día. Y el rituximab en ampolla humanizada subcutánea que trae 1.400 miligramos, o sea que serviría prácticamente para 2 dosis y media, cuesta aproximadamente $1.200 también en Colombia y cerca de $3.000 en los Estados Unidos y 1.500 euros en España. Pero tienen el inconveniente, a diferencia de los JAK kinasa inhibidores, que necesitan cadena de frío. Conocer el valor diagnóstico de los exámenes de laboratorio, que es un aspecto de la medicina basada en evidencia. Puede reducir la solicitud, por ejemplo, de ácido úrico en mujeres menores de 65 años o sin factores de riesgo,
así como disminuir las solicitudes de antiestreptolicina O en adultos y obviamente las pruebas de reliquia en pacientes con fatiga. Y frecuentemente evitar esa especie de screening indiscriminados en pacientes que no tienen criterios de enfermedad inflamatoria. Hay revisiones sistemáticas recientes que reafirman el hecho de que la aplicación de criterios booleanos de remisión y no el eco son capaces de precisar remisión y progresión del daño en pacientes con treat to target, ¿verdad? Y no es que el eco no sea importante, sino que usarlo de manera sistemática y fijarme en que todavía tenga signos de actividad ecográfica a pesar de que el paciente tiene los criterios booleanos de remisión presentes y decidir o asumir que por el hecho de que encuentro en la ecografía algunos indicios de actividad, el paciente no está en remisión y que va a progresar la condición, es un concepto que, si bien es plausible desde el punto de vista, vamos a llamarlo, de la lógica, no es cierto en la vida real, y estos son tanto ensayos clínicos como revisiones de más de 1084 pacientes. El respeto de los lapsos en espera de respuesta y eventual autosolución de artritis muy temprana puede evitar terapias agresivas innecesarias. Con muchísima frecuencia vemos que un paciente que tiene una artritis aguda, temprana, ya está, cuando ha pasado por un reumatólogo, en tratamientos con drogas como metotrexate u otras, sin esperar si eso fue un cuadro viral o si fue una artritis reactiva a otro proceso, ¿verdad? Entonces ese lapso, vamos a llamarlo un poco arbitrario, de las 6 semanas, debería ser una norma frecuente. El conocer de qué enferma nuestro paciente, cuánto se enferma nuestro paciente y cómo se enferma nuestro paciente mediante un registro pormenorizado y actualizado permanentemente, como era la intención original del Centro Nacional de Enfermedad Reumática cuando creó la hoja epidemiológica, y que se puede hacer ahora con más razón que existe la era de la informática, ayudará a derivar recursos de manera más eficiente cuando puedo ver en tiempo real cuáles son las patologías que ven nuestros médicos y cuáles son los recursos que se requieren para una atención adecuada de estas patologías. El ejemplo que les decía anteriormente, estas son las recomendaciones que acaba de publicar el comité del Task Force de los Estados Unidos para el manejo de la osteoporosis, para el screening de osteoporosis, e indica de que las pacientes deben ser mujeres de 65 años o más, o en pacientes más jóvenes si tienen riesgo de fractura similar al de una paciente de 65 años. Entonces eso es importante porque frecuentemente esos indicadores de riesgo de fractura que están allí, el FRAX o el ORAI o el British, que son de cálculo de riesgo, son instrumentos clinimétricos que con mucha frecuencia dejan de ser utilizados por el reumatólogo, y de allí a veces la excesiva indicaciones de densitometría en pacientes que no requieren hacerla y la costumbre de hacer periódicamente densitometría sin que este marcador solo sirva para poder evitar o predecir la fractura. Si bien es tal vez el más importante, si no el más, uno de los más importantes, si no el más importante, no es únicamente el factor de riesgo. Y esta Task Force indica que en los hombres no hay evidencia suficiente actualmente para que se recomiende el beneficio de hacer screening de osteoporosis en hombres, salvo que el paciente tenga algunos indicadores de riesgo que hagan que cuantificar esa posibilidad sea importante. Otro ejemplo, el que hablábamos de lógica deductiva que utilizamos a veces, es que cada vez se sabe que hay un componente inflamatorio en el proceso de la osteoartritis. Y cada vez que se descubren, ¿verdad? Lo vamos a ver cuando les pase un video que estoy preparando sobre tendinopatía basado en la revisión que salió en el Nature Review of Rheumatology. En las tendinopatías, igual que en las enfermedades de la osteoartritis, se sabe que hay un componente inflamatorio importante. Eso ha llevado a muchos médicos, y no es de nuevo, sino de antes, porque yo veía muchísimos pacientes que habían sido vistos por otros reumatólogos que tenían osteoartritis como diagnóstico principal y estaban recibiendo fluoromide, estaban recibiendo metotrexate, estaban recibiendo cloroquina. Y me imagino que a veces por equivocación también los pacientes pueden haber recibido hasta biológicos.
Y hay evidencias fuertes, suficientes hasta ahora, que a pesar de que fisiopatológicamente o molecularmente podría parecer plausible la utilización de algunos modificadores de la enfermedad o de estas citocinas a nivel celular, no hay evidencias clínicas de una eficacia de estas indicaciones sobre el paciente que tiene osteoartritis. Por lo tanto, abandonar esas prácticas, ¿verdad?, basadas simplemente en la lógica deductiva, es parte del proceso de ejercer una medicina basada en la evidencia. Entonces, dado este preámbulo, ¿verdad?, quisiera aprovechar el tiempo que nos reste más bien para conversar y aclarar algunas de las dudas. Tratemos de evitar la catarsis, porque razones para catarsis tenemos todos, pero que dudas que permitan, ¿verdad?, orientarse como grupo científico, como grupo de médicos, en medidas que busquen una mejor atención de nuestros enfermos. Muy bien, entonces eso sería todo por el momento. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Excelente la charla. Abrimos el ciclo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si quiere hacer catarsis, háganla, no tengo problema. ¿Alguna pregunta? ¿Será que oye? La primera pregunta sería si se oye, ¿no? Sí, sí se escucha, sí se escucha. Ok, perfecto. Ok, ya aquí Marcos Chaurio dijo que cuando el doctor Riera culmine su presentación se activarán todos los micrófonos, así que ya están activos todos los micrófonos por si acaso quieren hablar. Entonces hay una cosa que dice levantar la mano que permite que la gente sepa cuál es el que quiere hablar y se evite la superposición de voces. Muy Aló. bien. Aló, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bueno, aunque me perdí un poquito, no sé qué pasó, que se me perdió la en un momento, tuve que reiniciar la cuestión. Estuvo muy interesante, de verdad, todo lo que oímos de tu parte, y gracias por esa tan actualizada y adaptada a la realidad, de todos estos conocimientos y todo lo que estamos sufriendo todos, pues aunque es como inevitable la catarsis, porque sí, realmente te digo que esperaba como otra fórmula, y me disculpa, como sí, alguna otra fórmula diferente a lo que estamos haciendo, porque lo que tú dices muy bien es lo que estamos haciendo todos. Muchos estamos no tratando de no caer en lo que decías al comienzo de solo esteroides, no sé qué, sino volviendo a nuestras prácticas con lo que tenemos, con lo que tenemos. Y aquí, por ejemplo, nosotros que estamos en una zona palúdica y que hemos luchado siempre por mantener la cloroquina para los pacientes lúpicos, hemos vuelto a utilizar cloroquina para pacientes con artritis reumatoide. La utilizamos en un tiempo y después fue desechada y casi vista así como gallina cabezal por los reumatólogos, por lo lento, etcétera, etcétera, y por el porcentaje, era casi igual que las sales de oro, por decirte, menor que las sales de oro de respuesta, pero ante la imposibilidad de obtener ningún otro farme en la mayoría de la población, porque recuerda que sobre todo en la parte hospitalaria nuestra población es una población de bajos recursos, y en la parte de privada tenemos una ventaja, que estamos cerca de la frontera con Brasil, y podemos obtener con un poquito mayor de facilidad algunas cosas como metrotexate. Y sin embargo el costo se ha elevado últimamente muchísimo. Entonces, el hecho de, igual como las terapias combinadas, combinando lo que tengamos, cloroquina con metrotexate, cloroquina con azacitidina, lo que consigue el paciente, lo que sus hijos le puedan mandar los que tienen familiares fuera, es lo primero que hacemos. ¿Tiene familiar fuera? ¿Tiene algún amigo? Porque alguien tiene un amigo, un conocido, un familiar,
y bueno, a buscar los reales para poder, porque nosotros la cantidad de pacientes en actividad de artritis reumatoide es espantoso. Y uno de verdad se siente que no está haciendo buena medicina, pues, a pesar de que tratamos ¿cómo te digo?, cumplir con las cosas que ya están escritas, que eran esos primeros tratamientos que utilizábamos nosotros, los de primera línea, por decirlo así, que era lo que teníamos 15, 20 años atrás. Entonces, más o menos, por lo menos lo que estamos haciendo nosotros aquí en Ciudad Bolívar, no sé cómo está haciendo el resto de la población. Sí, bueno, yo creo que lo que hacíamos anteriormente, ¿verdad? Como había mucha facilidad para la consecución de los biológicos, era que saltábamos muy rápidamente al biológico. De hecho, había pacientes que a veces sin esperar un diagnóstico muy claro, sobre todo especialidades, vamos a llamarlo cercanas a la reumatología, que tenían la autorización de utilizar los biológicos, con muchísima frecuencia utilizaban estas de manera bastante alegre. Y hay que reconocer, ¿verdad?, que hubo un momento en que hubo un abuso de la indicación. Yo lo que digo cuando me refiero a medicina basada en la evidencia es a reconocer aquello que funciona y promover su uso, a reconocer aquello que no funciona y tratar de abandonar su uso, y aquello que uno no está claro si funciona o no, nos propongamos entre todos evaluaciones formales para que podamos decidir o precisar si funciona o no funciona. Porque con el paso del tiempo nos hemos visto que pacientes que los teníamos, porque es que desafortunadamente la crisis también presenta oportunidades, porque al no haber el influjo de la medicación, hay pacientes cuya enfermedad, vamos a llamarlo entre comillas, se aclara en el tiempo, y pacientes que comenzaron como una artritis reumatoide terminaron después teniendo una enfermedad mixta del tejido conectivo y cosas por el estilo, ¿verdad? Y uno a veces los trataba muy rápidamente con Betanercel, con Adalimumab y ese tipo de cosas. Entonces a eso me refería cuando tratamos de utilizar las evidencias, el hecho de que nos apeguemos a las guías de buena práctica clínica o a las recomendaciones, las guidelines del American College of Rheumatology EULAR, no quiere decir que vamos a hacer las cosas de hace 20 años, sino que vamos a hacer lo que se sigue haciendo ahorita, que es hacer un tratamiento de terapia combinada, agresiva, inicial, ¿verdad?, en los pacientes que así lo ameritan, y esperar un tiempo prudencial antes de decidir pasar a un biológico. Entonces, cuando vayamos a pasar a ese biológico, ahí sí tenemos que pensar fuera de la caja y saber que no vamos a poder seguir las guías de primero un TNF, etcétera, sino que tenemos que probablemente pasar directamente a JAK kinasa inhibidores o a drogas que no necesiten cadena de frío. Eso básicamente me refería cuando decía de aplicar las evidencias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? Se acepta catarsis, dile. Sí, claro. Catarsis. Ya lo dijimos. Ya, bueno, Ricardo, yo te pregunto, en Valencia, donde nosotros trabajamos, sí, ¿cuál es tu práctica diaria? Por lo menos la mía, yo no consigo nada. Ya no sé qué enviaré a los pacientes. Yo tengo la fortuna de que la mayoría de mis pacientes han emigrado, por alguna razón u otra. No sé si es por mí o por otra situación. Pero muchos de ellos tienen familiares en el exterior. Y yo la mayoría de mis pacientes que tienen artritis reumatoide están en tratamiento triple o terapia combinada, porque los que están suaves se han mantenido relativamente bien en monoterapia con metotrexato y otros tipos de cosas. En los pacientes que tienen enfermedades del colágeno vascular, he migrado mi práctica hacia el micofenolato, el mofetil-micofenolato, ¿verdad? Y que ha demostrado en muchos estudios ser una droga no solamente de un espectro bastante amplio para la colagenopatías, sino que es una droga que es muy útil en múltiples colagenopatías y que tiene un efecto muy importante, que es lo que se busca ahora en casi todas las colagenosis, que es un efecto de sparing del esteroide, de poder quitar o reducir al máximo el esteroide. Entonces, en la práctica mía, y tengo pacientes que tienen biológicos que van a recibirlo, por ejemplo, tienen familiares fuera del país, el familiar compra el rituximab, ellos viajan cada 6 meses, se coloca el rituximab por una enfermera, amiga, etcétera, en la casa y regresan, ¿verdad?
ayuda mucho el hecho que los reumatólogos han emigrado, entonces uno les deriva a estos pacientes, a estos reumatólogos, y ellos a veces le hacen la indicación. Lo he hecho con el doctor Gary Sterba en Miami, en el área de Orlando y Miami, y también si algún paciente mío lo necesita, sé que los muchachos jóvenes recién graduados están casi todos en Chile y Perú, ahí podrían darse esas opciones. En los pacientes con espondiloartropatía seronegativa, recordar que el antiinflamatorio es para ellos como el metotrexato para artritis reumatoide, la base importante del ejercicio, y algunos con enfermedad periférica con la sulfasalacina están funcionando bien. La sulfasalacina en España es muy económica y de hecho la venden en tarros hospitalarios de 300 tabletas, y hay un sistema que se llama Liberty Express que la envía hasta 1 kilo por 15 euros puerta a puerta y llega con bastante eficiencia. Pero sí, hay muchas complicaciones, pero como te digo, tengo la ventaja de que tal vez por estar en una clínica tipo A, etcétera, el target de pacientes míos, pacientes que han emigrado o que tienen hijos fuera y que le han ayudado a sobrellevar esta situación tan difícil. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, en vista de que la gente está así como tímida y penosa de que no quieren conversar o emitir su opinión, yo creo que una de las cosas importantes es lo que está diciendo Ricardo, el target, ¿verdad? El target que cada uno de nosotros atiende. Porque si bien es cierto que es una población muy pequeña, la que tiene esas facilidades, el grueso de la población de los enfermos reumáticos, ¿verdad? En Venezuela es pacientes de bajos recursos, a los cuales nosotros, primero, y aquí viene entonces la otra parte que creo que también es importante, que nosotros tomemos, como dice Ricardo, una decisión, cómo podemos hacer para ayudar a estos pacientes. El hecho de que siempre fuimos muy paternalistas con nuestros pacientes, ¿verdad? Siempre fuimos muy, sobre todo con los pacientes, con todos, con los del hospital y con los de la clínica, siempre el médico les resuelve las cosas, el médico lo que hacíamos nosotros era abrir la boca y tener el medicamento ahí, o vaya al seguro y busca el medicamento. Entonces, el paciente, a pesar de que está mal, de que no tiene medicamentos, no tiene opción de conseguirlo en ninguna parte, porque si el micofenolato, que también nosotros lo usamos mucho, hemos tenido que luchar con la parte del seguro social, luchando con los trasplantados para que le den a los lúpicos, a la nefropatía lúpica, vistas por nefrólogos, entonces todo un show. Entonces, los pacientes tampoco ayudan, tampoco hacen nada, tampoco, que esa es otra cosa que nosotros como sociedad, como gente que está teniendo a estos pacientes deberíamos, no sé por qué día, porque ya a uno le duele la lengua de reclamar a los pacientes que se empoderen de su enfermedad. No, el paciente reumático, no sé si es una característica del reumático como tal, es súper, es decir, no sé cuál es la palabra, que está como que eso fue un castigo que le puso Dios, sufrir esa enfermedad, y él lo tiene que aceptar, porque no se mueve para nada, no sé si pasa igual en el resto del país, a tratar de luchar por sus medicamentos. Nada. Entonces, una de las cosas que nosotros también debemos saber, debemos ver y discutir es qué hacemos nosotros con esa gran masa de pacientes que no tienen ningún tipo de recurso o no tienen ayuda de ni siquiera viajar a ponerse el medicamento en otro sitio, menos. Y por ejemplo, eso si lo más cercano que teníamos era Brasil, la línea, y los pacientes podían más o menos acceder al cambio. Últimamente con la hiperinflación se fueron al cielo y es súper, hasta para ellos casi imposible comprar hasta el Metrotexate. Sí. Bueno, yo creo que yo lo que trato de hacer es presionar suavemente al paciente para explicarle la importancia de que trate de mantener la medicación y mantenerse en algo cercano a la remisión, si no en remisión. Y que le insisto muchísimo de que sí puede, si se crea una especie de red que le asegure el tratamiento. Como te digo, si tú haces una encuesta entre tus pacientes, aún entre los más humildes, ¿verdad?, vas a encontrarte con sorpresa de que un inmenso porcentaje de la familia tienen hijos viviendo en el exterior. Y si tú te pones a ver, ¿verdad?,
frecuentemente un tratamiento de metotrexate le puede salir a una persona por fuera aproximadamente entre 27 y 32 dólares. Y eso es un monto relativamente manejable, ¿verdad? La sulfasalacina, como te digo, se pueden conseguir tarros hospitalarios. La hidroxicloroquina es un poco más costosa, pero la cloroquina, la vulgar cloroquina, que por fuera la hay en 150 miligramos y no 250 como la tenemos aquí, también es relativamente económica. Y yo siempre le doy a los pacientes, porque el sistema de la computadora me lo saca así, los nombres genéricos de los medicamentos. Tengo ya unos 5 o 6 pacientes en tofacitinib, ¿verdad? Y han podido recibir su tratamiento con regularidad. Claro, son pacientes de clase alta, ¿verdad? Son personas que pueden gastar 600, $1,000 mensuales en ese tipo de tratamientos, pero que debido a la comodidad de la administración y a la relativa buena eficacia de la droga, les ha convencido para mantenerse en el tratamiento. Entonces yo sí creo que como sociedad de repente se podría dirigir una comunicación al ministerio para ver si le restituyen al Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas en lo del banco de drogas que había hace algún tiempo, que garantizaba la administración de drogas a las unidades de reumatología y que pudiese venderse al costo a los pacientes, ¿verdad? Mediante una institución, puede ser el banco de Badán, puede ser una fundación, no sé, pero eso podría ser una responsabilidad de nosotros como sociedad, que nos dirijamos a las autoridades, que son las que dan los permisos de importación, para asegurarle a los pacientes el acceso a los medicamentos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Aló, sí, es Humberto Riera, ¿puedo intervenir? Claro, primo, Sí, tranquilo. claro, Humberto. Hola, Ricardo. Mira, primero, buenas noches a todos y un saludo, Ricardo, y especialmente gracias por haber dado la posibilidad de hablar sobre este tema. Hay dos aspectos que yo quiero resaltar. Primero, los estudios de laboratorio están extremadamente costosos. Yo estoy pidiendo un CH50 para medir la actividad de una actividad lúpica de un paciente y me estaba costando 80 millones de bolívares el examen. Entonces, es un problema que nos está limitando para hacer el seguimiento y hacer el diagnóstico de los pacientes. Y la otra cosa es que el número de pacientes que está acudiendo a nuestras consultas en el hospital está muy, muy reducido. Primero por el tema que no hay unidades de transporte, segundo por el efectivo para poder pagar los pasajes y tercero que no llegan. Entonces, tengo el libro full de pacientes citados para el mes de agosto, que debería haber 14, 15 pacientes en la mañana y me están llegando 3 o 4 pacientes. De manera que todos estos pacientes que teníamos citados y que teníamos historias de primera para hacer el seguimiento, se está perdiendo la posibilidad. Entonces es una situación que me tiene preocupado y bueno, y se van a reactivar, van a perder mayor calidad de vida y va a haber un impacto negativo en estos pacientes. Adelante, Ricardo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por eso yo insisto mucho en que hay indicadores de actividad de enfermedad, ¿verdad? Que a veces puedes saltarte la posibilidad del examen del laboratorio. Y como tú bien dices, el complemento sérico 50 no solamente se está poniendo muy costoso, sino que su realización, ¿verdad? También es bastante dificultosa y las variaciones entre laboratorios son muy altas. Por lo tanto, hay personas que prefieren hacer C3 o C4, que son métodos con ELISA, que pueden resultar un poco más predecibles o consistentes y que están dentro de los indicadores del SLEDAI como también como indicadores de actividad de la enfermedad, ¿no? Entonces, yo sí creo que uno tiene que reinventarse un poco mientras la crisis, vamos a llamarlo, amaina. Yo creo que tardará algún tiempo, bien sea por toma de conciencia de las autoridades o bien sea por una situación de insostenibilidad, ¿verdad? Esto tiene que tener algún tipo de salida y yo creo que las sociedades científicas tienen un rol en la búsqueda de acuerdos para solventar la situación más que confrontar la realidad, porque la realidad es algo que vive el paciente todos los días y como dices tú, lo vivimos nosotros. Esa merma de la consulta se ha visto también a nivel de privado. Yo
veía un promedio de unos 8 o 10 pacientes por día y estoy viendo entre 4 a 6 pacientes por día. Lo que pasa es que uno tiene ingresos variables, obviamente, y no se afecta tanto por esa crisis. Y estoy viendo muchos pacientes de control que están viniendo de afuera a verse. Es decir, que vienen a Venezuela para hacer diligencia y aprovechan para verse. Entonces, eso es lo que me refiero, de que si uno indaga, si uno, para llamarlo, juzga un poco la vida familiar del paciente, la estructura familiar, va a notar con bastante sorpresa de que un gran porcentaje de mis pacientes, humildes y no humildes, tienen familiares por fuera que podrían ayudarles en algo que para ellos es fundamental, que es la salud, la enfermedad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Quería saludar a todos los participantes, en especial al doctor Ricardo Fiera por su disertación tan interesante. Gracias. Y concluir en esta parte de que realmente lo que han conversado con relación a los medicamentos, a lo que el mismo doctor habló en su charla, es muy interesante. Hay que recordar también que siempre se debe tomar en cuenta la decisión de cuándo utilizar los fármacos y cuál es la combinación. Recordar también cuáles son los efectos colaterales que se puedan presentar, porque con el uso de los biológicos, incluso los fármacos en algunos casos fueron como abandonados a un lado, porque si teníamos esta terapia, era mucho más fácil utilizarlo y el paciente se recuperaba mucho más pronto. Pero también quería comentarles lo siguiente, en relación a lo que dijo el doctor Ricardo, de que nuestros pacientes tienen muchos familiares fuera, que están viviendo fuera del país. Les daba un dato importante. Los fármacos en el país de Perú, en Perú son bastante económicos. Metotrexate, sulfasalazina, hidroxicloroquina. Y yo tengo algunos pacientes que los han obtenido con mucha facilidad. Lo que están pidiendo solamente es un informe médico para el paciente, que lo pueden enviar incluso por WhatsApp al familiar que está allá en Perú, y a través de la empresa de encomiendas Tealca lo envían a Venezuela y llegan 5 días. Este es un dato que tengan de importancia para si tienen algún familiar, de los familiares que tengan allí, los pacientes, pueden hacer esa adquisición sin tanto papeleo y poder enviar al país a través de la empresa Tealca estas encomiendas sin mayor problema. Bien. De hecho, la directora médica, la gerente de mercadeo del área de antirreumáticos de Pfizer en Colombia es venezolana. Es una mujer joven venezolana, hija de una paciente mía, y ella me ha facilitado acceso a las drogas de Pfizer para pacientes venezolanos con bastante celeridad, ¿no? Pero claro, ellos lo venden al costo que es en Colombia, que es mucho más alto que en otros países de aquí de Latinoamérica. Sí. En España están muy económicos también. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para seguir esa tónica, también los medicamentos, la mayoría de los medicamentos se consiguen en Cúcuta. Hay farmacias que venden casi todas los DIMAR y un precio accesible. Lo otro comentario que quería hacer, Ricardo, es que las diligencias se han hecho por parte de la sociedad. Inclusive el año pasado la doctora Marixa trató de reunirse con la gente que maneja el ministerio y fue infructuosa, pues se han enviado comunicados. Y bueno, y nosotros estamos en eso, para tratar de ayudar. Con el Seguro Social nos hemos reunido. Sí, con el Seguro Social también. Ajá. Pero imagínense cuántos ministros de salud han pasado en tan poco tiempo, igual que pasa en el Seguro Social, ¿no? Entonces, claro, por eso es que hay que buscar una instancia, no necesariamente que sea la cabeza, sino una instancia, vamos a llamarlo operativa, pragmática, que permita asegurar la adquisición o
asegurarle a alguien indicado por ellos que tenga, vamos a llamarlo, el privilegio de traer los medicamentos y a través de una fundación o de una institución se puedan vender a los pacientes, que puedan ser vendidos al costo, que no haya lucro de por medio, ¿verdad? Y que puedan ayudar a los pacientes a superar estas enfermedades crónicas que son tan difíciles, porque no solamente el paciente reumático, como ustedes saben, tiene mucha comorbilidad. Hay pacientes que requieren insulina y que viven un drama cotidiano, ¿verdad? Hay pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen cardiopatía isquémica, que tienen una cantidad de comorbilidades, los pacientes reumáticos, que hacen cuesta arriba el poder conseguir los medicamentos para el manejo de sus múltiples condiciones. Bueno, mira, también se ha tratado a través de la ONG, varias ONG, inclusive de la iglesia, se ha conversado para ver si se podía traer medicamentos para los pacientes reumáticos y bueno, todo ha sido infructuoso, pero se sigue luchando. Sí, claro. En otro contexto, me parece interesante lo de la medicina basada en evidencia, porque ahora es que la que tenemos que aplicar con más rigurosidad. ¿Por qué? Por la crisis que estamos viviendo. Nosotros vemos como por ejemplo, un paciente reumático que lo ve otra especialidad, viene con 40, 50 exámenes, con 20 placas, yo no sé cuántas resonancias. Entonces, yo creo que la medicina basada en evidencia en este momento es de suma importancia. La evolución de la enfermedad, ¿verdad? Yo me recuerdo que el doctor Smolen decía que a todo el mundo había que ponerle terapia biológica. Y entonces después de 5 años dice que no, que ahora hay que llevarlo con calma, que primero hay que probar con los dimares. Entonces es el boom del comercio. No sé qué pasó. Están haciendo comida, que están usando están haciendo comida, están usando la licuadora. Y entonces, bueno, la idea es que los reumatólogos también somos amas de casa. Sí, ese es un problema. Sí, bueno. Mientras no hagan otra cosa, no hay problema. El sentido común y el mejor tratamiento de nuestro paciente. Quizás nosotros, cada quien hace su práctica, cada quien tiene su experiencia. Nosotros no hacemos los protocolos como tal, como por ejemplo cardiología usa su protocolo. A veces uno se sale de eso. Entonces, yo creo que la medicina basada en evidencia en estos momentos es de suma importancia para el tratamiento de los pacientes. Sí, fíjate bien que hay muchas brechas entre lo que se debe hacer y lo que se hace en todas las especialidades. Y nos pasa también a nivel personal. Nos damos cuenta en ocasiones cuando pasan cosas como esta, ¿verdad? Que llegan los pacientes después de cierto tiempo, que estaban relativamente bien porque recibían los biológicos y tú ves entonces infecciones que no habías visto anteriormente, o el paciente pasó en ese lapso en el cual no lo viste por múltiples problemas de salud que no creyó que estaban relacionados a lo que tú indicabas y que resolvió de otras maneras, etcétera, ¿no? Entonces hay que luchar ahorita más que nunca contra el auge de la medicina entre comillas natural, ¿verdad? Entonces el Artrin, el Reumatril, el Gotaforte, el Rumalaya, el cloruro de magnesio, el Artritol, el Trosamín, todas esas drogas que ya entran al país libremente, ¿verdad? Que contienen esteroides y otras sustancias nocivas, hay que tratar de proscribir su práctica entre los reumatólogos, o que el reumatólogo simplemente porque el paciente le dice que es una medicina natural, considera que es inocua y la permite, ¿verdad? Tratar en lo posible de que a pesar de que lo que haya sea dexametasona, no utilizar ese esteroide que prácticamente tiene una sola indicación en medicina, que es el edema cerebral, y del resto es el esteroide fluorado más deleterio para el organismo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, o sea, uno tiene que plantarse en ciertos puntos, trazar ciertas líneas que uno en lo personal no atraviese y que no permita que el paciente tampoco atraviese. A eso me refiero a que uno puede basar su práctica en la evidencia y cuando hay dudas, ahorita hay buenos recursos, ¿verdad? Aquellos que tengan la fortuna de poderse inscribir en UpToDate como estudiantes, ¿verdad? Que es barato, son $123 al año. Y compartir la clave con otra persona, así les salen 60, así como hacen con el Netflix.
ese tipo de actitudes, de buscar las mejores prácticas, la presencia del Internet, van a hacer que uno, como dice el doctor Arapé, revise de nuevo su propio accionar, ¿verdad? Y revise sus prácticas para estar seguro de que cumple con los mejores criterios de buena práctica clínica para asegurarle al paciente en medio de la crisis una atención lo más digna posible, que permita que preserve su salud y eventualmente no se deteriore o se complique por la enfermedad. Ricardo y Rodolfo y todos los colegas reumatólogos, tengo dificultad para hablar porque tengo una hiperactividad bronquial bastante fuerte, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad para hacer un comentario y además informar. Nosotros desde el periodo pasado, incluso la doctora Carlota estuvo en esa directiva, la directiva pasada, y el actual periodo, sí hemos hecho aproximaciones, tanto con algunos organismos institucionales como el Ministerio de Salud, Instituto Venezolano de Seguro Social, así como algunas sociedades. Bueno, pero ustedes saben, yo no voy a emitir ningún juicio de valor político acá, porque este no es el tema, pero bueno, nosotros tenemos un lenguaje de sordo, nadie nos oye. Yo creo que si no se entienden ni ellos mismos adentro, ¿cómo van a entender la problemática que sí nos preocupa a todos? Porque yo pienso que nosotros hemos retrocedido en la práctica médica, sobre todo hablo de los pacientes reumáticos, 3 décadas por lo menos. Nosotros estamos tratando a los pacientes como los tratábamos cuando yo estaba casi regresando de mi posgrado en Francia, lo poco que había, ¿no? Tuvimos una época de bonanza y incluso fuimos el primer país que tuvimos, fuimos uno de los primeros países que tuvimos el mayor arsenal de biológicos en el mercado. Todo. Lamentablemente esta situación, yo diría que no es solamente que no nos hemos dedicado, sino porque esta problemática no es solamente de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Nosotros recientemente hablamos con el presidente de la Sociedad de Gastro, también hemos hablado con la Sociedad de Reumatología, incluso una de las gestiones que tenemos previstas en los próximos años para el Congreso venezolano, el Congreso Nacional, es hacer una reunión de las 3 sociedades y pedir una audiencia donde podamos llevar un documento abierto, informativo y además apoyarnos con pacientes. Yo creo que el empoderamiento de pacientes es muy importante ahorita tomarlo en cuenta, porque, bueno, la presión ustedes la ven, basta ver cualquier canal de televisión para que ustedes vean lo que pasa con los pacientes en diálisis, con los pacientes oncológicos, y bueno, nunca hay respuesta, nos quedamos sin respuesta. Entonces yo lo que creo es que ya como no nos oyen, y además yo creo que no saben ni siquiera cuál es la brújula. Ustedes ven que lo que mencionaban ustedes de los cambios de ministros, y muchas veces llegan ministros a ocupar que con el mayor respeto, a lo mejor son muy buenos en otras áreas, pero no para las áreas de gestión, porque el principal problema en este país ahorita es eso. Y por supuesto las divisas. Entonces yo lo que creo es que cada unidad, cada grupo, cada servicio, cada líder de opinión. Hoy yo estoy bien contenta porque teníamos 25 personas conectadas. En el conversatorio anterior teníamos 22. Por lo menos en vez de haber menos, hay más. Ustedes son la semillita para que después se incorporen otros 4, otros 5, y esto es importante. Entonces, que cada quien que esté, los que están en Oriente, los que están en Maracaibo, los que están en el occidente del país, bueno, a su manera. Nosotros ahorita, lo que decía Rodolfo, es que estamos haciendo un estudio piloto con el apoyo de la universidad, porque gracias a Dios a nosotros, la universidad nuestra siempre es activa y nos da el apoyo en todo esto. Y recuerden que la Sociedad Venezolana de Reumatología tiene un convenio con la Universidad de los Andes, pero además se unió a esto el cardenal Baltasar Porras. Tratamos a través de Cáritas, pero Cáritas tiene un organigrama distinto, entonces lo que propuso es que conformáramos algo que pertenecieran los estados a la cual la diócesis de Mérida está escrita, pero está Táchira, Mérida, Trujillo, incluso Guadualito, que es una ciudad por allá por Apure, pero que también pertenece a la arquidiócesis.
Y entonces, si esto funciona como modelo piloto, nosotros podemos extrapolarlo a otras regiones. O sea, sí hay iniciativas. Y fíjense, yo creo que estas iniciativas las tiene que tener cada uno, porque sí es cierto, lo decía en el conversatorio anterior el amigo Ernesto, bueno, hay desmotivación, hay desesperanza, a veces hasta coraje, pero nosotros estamos ahí, tenemos que seguir apostando porque tenemos un compromiso con nuestros pacientes. Entonces yo lo que creo es que en este tiempo de crisis, que todo dificulta, bueno, ver de qué manera, mire, nosotros estuvimos en Colombia, por cierto que vale la pena decirlo en público porque tuvimos una participación, 5 premios que se otorgaron, 3 fueron de nosotros. 3 fueron de la reumatología venezolana. La doctora Ivonne ganó el primer premio, el doctor Rodolfo el segundo, y además ganamos un tercer premio como el servicio que llevó más trabajos al evento. Entonces, bueno, en Colombia, yo le comentaba al doctor Santos cuando hablaba del Real Panlar y de los centros de excelencia, que nosotros estamos bien distantes ahorita, que toda la teoría lo podemos hacer, pero que realmente en la práctica tenemos una brecha muy importante porque no hay un solo laboratorio. Y además es que no solamente es que no estén aquí operativos, sino que es que les prohíben. Cuando nos acercamos a hacer alguna aproximación con Pfizer o con cualquiera de estos laboratorios, Novartis, que incluso lo dirige también un venezolano, doctores, nosotros queremos apoyar, pero ¿cómo apoyamos? Ustedes vamos a hacerlo a través de una asociación de pacientes, o sea, la gente quiere ayudar. Yo lo que creo es que ahorita nos tenemos que poner creativos y que cada unidad a través de los pacientes se organice y ver cómo podemos ponernos en donaciones, en ayudas y bueno, traerlas de alguna manera, pues. Y decirle al paciente, no solamente lo que ellos reciban por las remesas, sino decirles, bueno, mire, nosotros fuimos ahorita, yo traje mi maleta full de muestras y esto, bueno, algunos pacientes se remedian, porque a eso hemos llegado. Ahora, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, Ricardo, y todos los que nos oyen. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir estableciendo esta aproximación con las otras sociedades conjuntos. Vamos ahorita, que lo que pasa es que es un poco dificultoso ahorita los traslados a Caracas, pero aprovechando lo del evento unos días antes, vamos a solicitar un par de entrevistas con la nueva presidenta del Seguro Social y del Ministerio, a ver qué podemos. Pero tenemos también al doctor Iván Estigma, ya director del Centro Nacional. Yo creo que a través del Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas hay que hacer gestiones, hay que diligenciar. Y bueno, lo que queremos es que por lo menos este es un grupo, el de nuestra sociedad, y el de muchos reumatólogos, que la mayor parte están presentes acá en este conversatorio, que está comprometido y que nosotros no nos vamos a doblegar, vamos a seguir luchando. Y sobre todo porque el principal protagonista en estos casos es el paciente y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Bueno, y finalmente, Ricardo, excelente. Estamos muy agradecidos. Vimos un tema de mucho interés, una disertación muy interesante y además invitarte que tenemos las puertas abiertas para próximos conversatorios. Hace varias semanas hablé con el doctor Ernesto García MacGregor. Él va a estar invitado, vamos a formalizar la invitación con él para el próximo conversatorio y así sucesivamente todas las iniciativas que otros reumatólogos, otros grupos, los de Oriente, los del occidente del país tengan, pues háganoslas llegar, que gustosamente serán atendidas. Sientan ustedes esta plataforma digital por la cual nos estamos comunicando, sientan la de ustedes para cualquier otra iniciativa, no solamente conversatorios, sino que ya está a la disposición para cualquier curso, cualquier trabajo interactivo que se quiera presentar y sobre todo que sepan también que tenemos que incorporar no solamente a los reumatólogos, sino a los hospitales universitarios que tenemos residentes, a toda la gente de información. Y a las especialidades afines, esto tiene que ser abierto, esto tiene bastante capacidad y vamos a sacarle. Bueno, buenas noches y un fraterno abrazo para todos.